El muestreo permite determinar de forma efectiva la muestra que refleje con exactitud las características de la población sometida al estudio, ya que no siempre es posible tomar a todos los elementos que conforman la población. Antes de definir lo que es el muestreo, resulta necesario definir algunos conceptos previamente. Universo es un conjunto de elementos que comparten características relevantes en una investigación. Población. Debido a las limitantes en las investigaciones, se extrae del universo un número de casos definidos, limitados y accesibles conformado por el grupo al que se intenta generalizar los resultados del estudio. Desde el enfoque cuantitativo, la población debe contar con características de contenido, lugar y tiempo. Cabe destacar que la población estará definida por los objetivos del estudio y por el interés del investigador. La muestra es una colección de individuos extraída de la población mediante algún procedimiento específico. Se estudian las muestras para describir a las poblaciones por sus ventajas económicas y temporales. Para que una muestra sea representativa, tiene que contener las características relevantes de la población. Si se desconoce este parámetro, se puede estimar por medio de la obtención de media encontradas en trabajos anteriores que analizaron las mismas variables. En este sentido, es necesario tener en cuenta el grado de error en las estimaciones, conocido como error muestral, y diseñar un plan de muestreo adecuado para minimizarlo. Finalmente, un elemento se convierte en unidad de muestreo en el momento en que se encuentra disponible para su selección en el instante en que es viable su selección práctica como fuente de datos o de información. Por ejemplo, a un psicólogo clínico le interesa investigar las causas y efectos del estrés laboral. Para este fin, inicialmente puede determinar las características más relevantes que debe reunir el universo como persona con signos de estrés laboral. Como podemos inferir, el número de personas que reúnen los requisitos para este estudio es muy grande y poco accesible, de tal forma que decide limitar el universo a una población y determina qué características deben tener: edades entre los 25 y 45 años de edad, que desempeñen cargos importantes, que presenten actualmente signos de estrés laboral y que vivan en México. Para la selección de la muestra se puede limitar la ubicación de los sujetos, por ejemplo, a una delegación del Distrito Federal. Para seleccionar la muestra, el psicólogo deberá incluir los parámetros necesarios para llevar a cabo la investigación. Entre estos se encuentran 3 criterios fundamentales para toda investigación. Los criterios de selección son las características que deben poseer las unidades de observación para ser consideradas como parte de la población de estudio. Una vez establecidos los criterios de selección, se pueden establecer filtros para separar la población de la población de estudio, conocidos como criterios de inclusión y exclusión, que permiten hacer la estandarización en base a las variables de interés, controlar los factores de confusión o las otras covariables que interactúan en el resultado. Los criterios de inclusión son un grupo de condiciones que deben cumplirse para que un sujeto pueda participar en una investigación. Esto incluye la edad, el sexo, tipo de trastorno psicológico, historial de tratamiento y otras condiciones. Al cumplir estos criterios, adquiere el nombre de población de estudio
de la cual se obtiene la muestra a partir de la fórmula de tamaño muestral, y el tipo de muestreo seleccionado que garantice la representatividad de esta. Los criterios de exclusión son los estándares utilizados para determinar si una persona puede ser incluida en una investigación. Lo más importantes incluyen la edad, el sexo, tipo de trastorno psicológico, historial de tratamiento y otras condiciones clínicas. Resumiendo un poco, podemos decir que el muestreo es una estrategia para evitar estudiar a toda la población, sobre todo cuando ésta es grande, y nos permite seleccionar una porción que sea representativa de ella. La representatividad de una muestra está dada por su tamaño y por el tipo de muestreo. Asimismo, la muestra debe lograr una representación adecuada de la población, en la que se reproduzca de la mejor forma los rasgos esenciales de dicha población. Para lograrlo, ésta debe reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la población. Existen diferentes criterios de clasificación de los diferentes tipos de muestreo, aunque pueden dividirse en dos: métodos de muestreo probabilístico y métodos de muestreo no probabilístico. Muestras aleatorias o probabilísticas es el proceso de extracción de la muestra. Se garantiza que cada uno de los elementos de la población tengan la misma oportunidad de ser incluido. Muestreo no aleatorio o no probabilístico es aquel en el que no puede calcularse la probabilidad de extracción de una muestra. Las muestras no seleccionadas al azar, sino que son elegidas por el responsable de realizar el muestreo. En este tipo de muestreo se busca seleccionar a individuos que se juzga de antemano son relevantes para el tema bajo estudio. Por lo tanto, se considera que la información aportada por esas personas es vital para la toma de datos. La elección entre una técnica y otra depende de los objetivos del estudio, del tipo de investigación y del alcance de sus contribuciones. Muestreo aleatorio simple. El procedimiento empleado es el siguiente: se asigna un número a cada individuo de la población y, a través de algún medio mecánico, bolsas dentro de una bolsa, tablas de números aleatorios generados con una calculadora u ordenador, etc. Se eligen tantos sujetos como sean necesarios para completar el tamaño de muestra requerido. Por ejemplo, se puede utilizar para la selección de muestra entre los usuarios de una clínica de servicios psicológicos. Muestreo estratificado es una variable del anterior. Se divide a la población en grupos homogéneos denominados estratos. Los elementos de cada estrato se seleccionan aleatoriamente siguiendo una de las siguientes reglas. Un número específico de elementos se extrae de cada estrato y corresponde a la porción de ese estrato en la población. Igual número de elementos se extraen de cada estrato y los resultados son valorados de acuerdo con la porción del estado de la población total. Por ejemplo, se pueden utilizar para estratificar a los usuarios de la clínica de servicio psicológico por grupos socioeconómicos. En el muestreo por conglomerados, la unidad muestral es un grupo de elementos de la población que forman una unidad o conglomerado. Consiste en seleccionar aleatoriamente un cierto número de conglomerados, el
necesario para alcanzar el tamaño muestral establecido y en investigar después todos los elementos de un conglomerado elegido. Por ejemplo, en la selección de usuario de servicios de salud psicológico se pueden conglomerar por unidades de servicio. Muestreo polietápico. Se procede por etapas. Se obtiene una muestra de unidades primarias más amplias que las siguientes. De cada unidad primaria se toman, para su muestra, unidades secundarias y así hasta llegar a las unidades últimas o más elementales. Por ejemplo, primera etapa, muestra de unidades de servicio psicológico. Segunda etapa, muestra de familias de pacientes usuarios. Y tercera etapa, muestra directa de usuarios. Muestreo sistemático. Este procedimiento exige enumerar todos los elementos de la población, pero en lugar de extraer n números aleatorios, solo se extrae uno. Los elementos se seleccionan de la población en un intervalo uniforme que se mide respecto de tiempo, orden o espacio. Así, el procedimiento consiste en tomar cada k elementos de una lista que contiene todos los elementos de una población, eligiéndose al azar el primer elemento de la muestra. Para determinar el valor k se aplica la siguiente fórmula. K es igual a tamaño muestral entre tamaño poblacional. Por ejemplo, si se tiene una población de 150 personas y se desea tomar una muestra de 30, entonces esto es cada 5 personas se toma una y se puede elegir por cuál comenzar. Un ejemplo de aplicación de este método es cuando un psicólogo quiere conocer la opinión de los usuarios de una clínica de salud mental sobre la calidad del servicio y toma sistemáticamente cierta cantidad de personas de su listado de pacientes, de acuerdo al tamaño del listado total, y las llama por teléfono para realizar la encuesta. Un ejemplo de aplicación de este método es cuando un psicólogo quiere conocer la opinión de los usuarios de una clínica de salud mental sobre la calidad del servicio y toma sistemáticamente cierta cantidad de personas de su listado de pacientes de acuerdo al tamaño del listado total y las llama por teléfono para realizar la encuesta. Muestreo por cuotas o accidental. Se asienta sobre la base de un buen conocimiento de los estratos de población y o de los individuos más representativos o adecuados para los fines de investigación. En este tipo de muestreo se fijan cuotas que consisten en un número de individuos que reúnen determinadas condiciones. Una vez determinada la cuota, se eligen los primeros que se encuentran que cumplan esas condiciones. Por ejemplo, la misma clínica de salud mental quiere mejorar la calidad de su servicio implementando el sistema de citas vía telefónica y coloca en la entrada principal una caja de comentarios invitando a los usuarios a opinar sobre la propuesta utilizando un muestreo por cuotas. Muestreo opinático o intencional. Se basa en la opinión del investigador para construir una muestra de sujetos en función de su carácter típico, como en el estudio de casos extremos o marginales de los casos típicos. Permite estudiar fenómenos raros o inusitados.
Por ejemplo, un clínico desea conocer el grado de efectividad de la terapia psicológica integrada y realiza una encuesta entre usuarios de una clínica de salud mental, donde se interviene a los pacientes esquizofrénicos con esta técnica. Muestreo causal o incidental. La muestra se conforma por sujetos fácilmente accesibles y presentes en un lugar determinado, en un momento preciso. Los sujetos se incluyen en el estudio a medida que se presentan y hasta que las muestras alcance el tamaño deseado. Por ejemplo, para conocer el nivel de estrés que presenta la población del Distrito Federal, el psicólogo puede realizar una encuesta en vía pública invitando a participar a los transeúntes. Muestreo por redes o bola de nieve. Consiste en localizar a algunos individuos según determinadas características. Cuando se encuentra al primer representante, este puede conducir a otro y este a un tercero, y así sucesivamente hasta conseguir una muestra suficiente. Por ejemplo, para indagar sobre el fenómeno del cutting entre jóvenes de educación secundaria. Como pudimos observar, el muestreo poblacional es un proceso sistematizado cuyo objetivo es posibilitar la realización de inferencias sobre la población a partir de la muestra seleccionada. Por lo tanto, resulta de suma importancia el realizar un muestreo adecuado, ya que una mala selección e implementación del muestreo impacta directamente en la calidad, confiabilidad y validez de los datos obtenidos y por lo tanto de las inferencias realizadas. Como se ha visto anteriormente, las inferencias están sujetas a las leyes de la probabilidad y mantienen un margen de error conocido como error de significancia, por lo cual en psicología se realizan aproximaciones a la realidad, es decir, se generalizan los resultados solo a la población de estudio. A partir de la estadística inferencial, se facilita inferir acerca del comportamiento de una población de estudio. En el caso de utilizar la estadística descriptiva, lo que se propone el científico es describir aspectos importantes y generales de una muestra sin realizar inferencias. Papel de la estadística y la probabilidad en el muestreo, pensando en el papel de la inferencia estadística y en el grado de error. Es el recurso principal para obtener a los integrantes de la muestra en aquellas que son probabilísticos, y es importante ya que un muestreo no bien realizado impacta en la calidad, confiabilidad, validez de los datos y de las inferencias realizadas en términos de probabilidad con un margen de error.